La Fiscalía de Corte analiza las actas taquigráficas de la interpelación en el Senado a los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet para decidir si amerita abrir una investigación penal. De la lectura de las actas surgió información sobre la existencia de investigaciones ordenadas por el ministro del Interior, cuyos resultados aguarda la Fiscalía para tener más elementos a la hora de resolver. Una de esas investigaciones ya derivó en la separación del cargo del subdirector de Identificación Civil por haber solicitado a Policía Científica que acelere el trámite del pasaporte de Marcet luego de una reunión con su abogado Alejandro Balbi, que también se confirmó se reunió con la vicecanciller Carolina H. por este mismo tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 16 grados a esta hora y según Inumet vamos a tener una máxima de 20 grados y el resto de la jornada se va a presentar con un cielo algo nuboso y nuboso con periodos de claro. Estamos viendo como siempre, lo hacemos a esta hora, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que hay un corte en Canelones entre Carlos Quijano y Selmar Michelini hasta las 17 horas. Es un corte que va a finalizar mañana miércoles. O hay otro corte total, en este caso en Antonio Rubio, entre Pasaje El Hornero y Camino Lecoq. Esto va a ser hasta el 26 de agosto de 8 a 17 horas. Ahora compartimos otros titulares. Sindicatos de docentes y estudiantes de la enseñanza pública paran hoy 24 horas y anuncian una gran concentración frente al Codicen a las 18 horas. Un informe de factibilidad solicitado por el directorio de OCE arroja dudas sobre la viabilidad del proyecto Neptuno en la época de mayor demanda. Trabajadores de Frigo Cerro marchan a pie desde Durazno a Torre Ejecutiva para denunciar la violación de todas las normas laborales por parte de la empresa. Asesinaron en México a otro periodista, el segundo en 4 días y el número 15 desde que empezó el año. Con el apoyo del oficialismo y el retiro de confianza por parte de la oposición a los ministros de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo y del Interior Luis Alberto Heber, concluyó esta madrugada la interpelación realizada por el senador Mario Vergara. Para el Frente Amplio se confirmó que hubo errores políticos en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y que todas las decisiones tomadas lo favorecieron para recuperar la libertad en Dubái y mantenerse prófugo hasta el presente. Se nos transmite de que se operó y se reivindica de que se operó como una especie de trámite normal, una situación que creo que todos podemos coincidir que de normal no tenía nada. Este no era un ciudadano más, era un ciudadano con profusos antecedentes criminales en Uruguay y en el exterior, era un ciudadano que estaba en procesos de investigación y es un ciudadano que estaba preso por tratar de ingresar a un país con pasaporte falso. Estaban todas las alertas prendidas como para que este caso no se tratara como un trámite normal para un pasaporte común. Por el contrario, para Bustillo y Heber, si bien lo ocurrido es un hecho indignante, fue posible gracias a vacíos legales dejados por el Frente Amplio cuando en 2014 modificó la norma que regula la entrega de pasaportes en el exterior. Acá el problema es el decreto 129/2014. Este decreto es el que posibilitó que el señor Marcet tuviera un pasaporte en el exterior. El señor Marcet en noviembre no tenía, como apuntó el ministro del Interior, causa nacional abierta, no tenía. También hicimos una consulta a Interpol, a pesar de no estar prevista, hicimos una consulta a Interpol y de ahí surgió que tampoco tenía requisitoria internacional. Sin embargo, en sala, el ministro del Interior reconoció por primera vez que al menos un funcionario de alto rango había hecho gestiones para acelerar el trámite luego de reunirse con el abogado de Marcet, Alejandro Balbi, que también se entrevistó por este tema con la vicecanciller Carolina H.
La vicecanciller reconoció que se reunió con Balbi, a quien conoce por un vínculo familiar a través del Club Nacional de Fútbol. Según H, Balbi le preguntó sobre la salida de la valija diplomática a Emiratos Árabes Unidos y no se hizo ninguna referencia a Marcet. Seguidamente, la jerarca aseguró que no pidió priorizar ni agilizar la entrega del pasaporte a Marcet. Esto no es para dejar tranquilo a nadie. Esto es como yo me manejo en política, en la Cancillería y en la vida, con la verdad. Le guste a quien le guste, me crea a quien me crea, le duela a quien le duela. Esta es la verdad. En vísperas de la interpelación, en tanto, el Ministerio del Interior detectó la existencia de un correo electrónico enviado por el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, a la Policía Científica solicitando acelerar el trámite del pasaporte. Según las autoridades, el pedido se produjo tras una reunión entre Balbi y Lacoste, que fue separado del cargo como parte de una investigación administrativa. El foco nuestro no está en Balbi. Balbi hace su trabajo y aprovecha en todos casos sus contactos. El problema nuestro es entender que sobre todo explicar y ayuda a explicar que Cancillería en particular estaba al tanto del tema Marcet mucho antes de marzo, cuando se hace la requisitoria internacional. Y desde la Fiscalía de Cortes se informó sobre las 12 horas de hoy que se están analizando las actas taquigráficas, como decíamos, de la interpelación para resolver si amerita el inicio de una investigación. De todos modos, se indicó que, habiéndose informado de la existencia de investigaciones por parte del ministro del Interior, se van a esperar esas conclusiones antes de proceder. Vamos a ir ahora con otros temas. Les contamos que el directorio de OCE encargó un estudio en las últimas horas de factibilidad sobre el plan Neptuno. El mismo arroja dudas sobre las garantías de potabilidad. Desde la Federación de Funcionarios de OCE critican la inversión para un proyecto que dicen no podrá ser utilizado en la época de mayor demanda. Ese estudio lo que arrojó era lo que veníamos diciendo nosotros como sindicato, de que no garantizaba que la planta del proyecto Neptuno brindara agua potable, de que no iban a poner el famoso polder, que es el reservorio de agua que iban a utilizar para cuando no pudieran potabilizar agua del Río de la Plata por la salinidad del río, de la entrada del océano. Utilizarían de ahí. Lo que está diciendo este informe es que eliminen ese polder y que junten el agua que viene de el proyecto Neptuno, de esta planta, con la que viene de aguas corrientes para minimizar la no calidad del servicio. Cuando mayor tenemos que utilizar la planta, que es en el verano mayormente, y como viene la mano este verano y el que viene va a ser bastante jodido, no la vamos a poder utilizar. Entonces vamos a hacer una inversión como país de miles y miles de millones de dólares, donde cuando más se necesite no se va a poder utilizar. Con una movilización que partirá a las 17 horas desde la explanada de la Universidad de la República hacia el Codicen, los sindicatos de la educación pública reclaman la instancia de negociación real sobre el conflicto que mantienen en el marco del Consejo de Formación en Educación por la reforma curricular en ese subsistema, y que en esta jornada provocó la paralización por 24 horas en secundaria, UTU, y la ocupación en varios centros de formación en el interior del país. Vamos a solicitar que se abran los ámbitos de negociación en forma urgente por todo este tema, y esperemos que las autoridades salgan un poco de su pedestal y se sienten a negociar y dejen de articular espacios de negociación que no son tales, porque lo que hacen es presentar documentos que ya están laudados. En declaraciones de prensa, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que si bien hay espacio para diálogo, criticó las ocupaciones porque vulneran derechos de alumnos que quieren tener clase y de trabajadores de la enseñanza que quieren trabajar. El ministro juega ese papel. La minoría se vio en las elecciones del Codicen, donde las listas sindicales fueron apoyadas por el 73% del gremio docente.
Las minorías se vieron en las ATD nacionales que fueron por destrozo, a no ser en pocos centros educativos, rechazaron la transformación educativa. El gobierno pierde apoyo paulatinamente, o sea, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, la realidad es que yo tengo una legitimidad de un apoyo ciudadano, pero ese apoyo ciudadano no es incondicional. Vamos a recibir el primer móvil del mediodía, es el caso de Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca, para seguir hablando de educación y también de conflicto. ¿Cómo estás? Adelante. Como tú decías, vamos a seguir en tema porque la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, ADES, está comenzando una asamblea a esta hora en el local de Artes Gráficas de la calle Durazno y estamos con Camila Menchaca, integrante de la directiva de ADES Montevideo. Bueno, esta asamblea, ¿cuáles van a ser los puntos de la plataforma que van a discutir? Sí, en realidad los puntos son conflicto y movilizaciones. Nosotros y nosotras nos hemos declarado en conflicto ya hace varios meses en función de la reforma educativa, la situación presupuestal que estamos atravesando y en este contexto de particular movilización, donde ha habido un epicentro importante en el movimiento estudiantil y en formación en educación, la FENAPES resuelve este paro de 24 horas y en el marco de ese paro nosotros estamos desarrollando esta asamblea que pretende trazar algunas líneas hacia adelante en cómo continuar este conflicto que ya viene de hace varios meses y que sin duda en este momento está particularmente efervescente, ¿no? La idea, por supuesto, es lograr, en la medida de lo posible, evidenciar la situación en la que estamos viviendo, donde se están planteando elementos de falsa participación. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, las ATD se retiraron de los espacios de discusión sobre la reforma curricular, porque efectivamente no son espacios democráticos donde se pueda discutir. Hay una coartación a los espacios de negociación colectiva, no encontramos un lugar en donde poder discutir las transformaciones que se están planteando y en ese sentido como sindicato tenemos que ponernos a discutir cómo continuar el conflicto. Andrea Revuelta, a propósito de esto, ¿van a tomar algún tipo de otra determinación, alguna otra movilización? Mañana se reúnen con la CESEU, pero puntualmente, secundaria, ¿va a generar alguna movilización aparte? Bueno, secundaria, en el caso de FENAPES, como bien decía, se reúne con la CESEU. Nosotros en la asamblea vamos a abordar justamente qué medidas y qué pasos vamos a dar. Todavía no tenemos nada definido porque justamente nos estamos reuniendo en la asamblea para valorar cuáles son las acciones que vamos a tomar para darle continuidad, ¿no?, a la lucha. A ver, este conflicto también se inscribe dentro de una serie de recortes que ustedes están denunciando en la educación pública. ¿Qué pasa con secundaria concretamente con respecto a esto? Y bueno, nosotros hemos tenido un recorte muy importante en el caso de horas docentes, en el caso de equipos multidisciplinarios. Ya no hay más equipos multidisciplinarios en muchos liceos, no se va a retomar, es decir, la contratación de especialistas en ese sentido. Y bueno, eso ha repercutido también en el perjuicio de los estudiantes, ¿no? Tenemos grupos sumamente numerosos que en la medida en que no se crean grupos nuevos y horas docentes para cubrirlos, tenemos un recorte bastante importante en el funcionamiento cotidiano, ¿no? Y lo que se prevé hacia adelante es más de lo mismo. ¿Cuáles son las materias más afectadas por estos recortes en las horas? Ahí la cuestión es que el recorte es generalizado. A quienes más nos afectan somos aquellas asignaturas en donde hay más cantidad de interinos. Por ejemplo, historia, literatura, filosofía, porque es donde tenemos más cantidad de profesores. En muchos casos que hay concursos que no se desarrollan desde el año 2014. Es decir, todos aquellos que egresamos después del 2014 no hemos tenido derecho a acceder a la afectividad, que es una reivindicación que nosotros tenemos sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo se está desarrollando un desmantelamiento de todo lo que son la educación para personas extraedad o condicionamientos laborales, que es la educación para los estudiantes del nocturno, en donde se está planteando la virtualización o la semestralización de aquellos cursos que se dictan a nivel del nocturno, y en ese sentido hemos observado que para este año hubo especial énfasis en que las materias del segundo semestre, es decir, los que no eligieron a principio de año, sino que eligen a mitad de año, fueron sobre todo matemática, filosofía
y alguna otra, y nos preocupa qué es lo que va a suceder para el año que viene, porque con esta lógica hay docentes que van a trabajar solo medio año y que con ese medio año efectivamente el resto del año no trabajan y por lo tanto no tienen un salario. Del mismo modo que se afecta la posibilidad de los y las estudiantes a acceder a los cursos que ellos puedan optar. Los planes nocturnos están pensados para que ellos puedan optar en una modalidad anual o en una modalidad semestral, según cada cual lo entienda pertinente. Ahora se tiende a la semestralización y a la virtualización, que no todos los estudiantes y las estudiantes están en condiciones de acceder. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vamos a quedar entonces a la espera de qué se resuelve en esta asamblea. En el informe central seguramente tendremos más detalles. Muchas gracias, Luca. Y les contamos que la Asociación de Docentes de la Universidad de la República lanzó en las últimas horas la campaña que se llama Que no te dé lo mismo. Con esto están buscando sensibilizar y también informar a la población sobre la situación justamente de la mayor casa de estudios y su presupuesto en el marco de la rendición de cuentas. La campaña fue diseñada por docentes de la opción Publicidad de la FIC de la Universidad de la República. En el material se pueden ver algunos de los y las científicas conocidas durante la pandemia y se informa de las consecuencias que tendría la reducción presupuestal prevista en la rendición de cuentas. Por un lado es mostrar, visibilizar el trabajo que hace la universidad y los aportes y el compromiso que hemos tenido particularmente en los últimos años de pandemia, y también, por otro lado, visibilizar qué impacto tendría y está teniendo ya el hecho de que no se invierta en la universidad, ¿no? Que quiere decir que los estudiantes y las estudiantes no van a tener lugares donde estudiar, no va a haber suficientes docentes, las horas, el ratio estudiante-docente ha ido bajando, cada año hay menos horas dedicadas a cada estudiante. Ahora cada estudiante tiene un ratio de 1 hora y media más o menos por docente, es casi nada, ¿no? No le podemos atender de la manera que merecen para tener una educación de calidad. Por otro lado, también los jóvenes que se forman, no hay trabajo, no hay laboratorios, no hay lugares donde llevar a cabo la investigación, entonces son fuga de cerebros, ¿no? Se van a otros países, el Estado invierte en formar a gente que después se va a tener que ir, porque acá no hay manera de sostener la investigación y darles trabajo digno para que puedan realizar su carrera. Partió ayer desde Durazno una caravana a pie de trabajadores del frigorífico Frigocerro. Esto es para denunciar el conflicto con la empresa por actitudes antisindicales, despidos y cuestiones vinculadas al salario. La caravana avanza de a 50 kilómetros por día y está previsto que hoy pase la noche en Florida. Son más de 20 personas las que iniciaron el recorrido con la meta de completar el jueves los 200 kilómetros y llegar a Torre Ejecutiva, donde esperarán hasta ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou. Transcurridas las primeras horas de caminata, la caravana fue interceptada por la policía, tomando datos de los protagonistas y los motivos para circular por el costado de la ruta. El presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, Martín Cardoso, acompañó el comienzo de la movilización y en ese contexto señaló que uno de los reclamos es el reintegro de un trabajador y una trabajadora despedidos injustificadamente. Pero dijo que también marchan para denunciar otra serie de prácticas inadmisibles de la empresa que derriban todas las normas de las relaciones laborales. A principios de año, el sindicato de Frigocerro y la FOICA habían denunciado irregularidades varias en la empresa, como pagos en negro y persecución sindical, entre otros temas. Los marchantes ya enviaron carta al presidente para que los reciba y se comprometieron a suspender la caravana si se les concede el encuentro. La Federación Uruguaya de la Salud está cumpliendo un paro general hasta las 15 horas y sobre el mediodía se movilizó frente al Ministerio de Trabajo. Esto es para reclamar la firma de un nuevo convenio colectivo por mejoras en las condiciones de trabajo y además por la contratación de todos los funcionarios de la ex Casa de Galicia. Necesitamos avanzar en lo que es la discusión del convenio 2022, que nosotros pretendemos sea 2022-2025, un convenio a 3 años. Que no es una condición, porque lo que más nos interesa es el contenido del convenio, pero que sí es una aspiración. Y sobre todo, no perder poder de compra y que nuestro aumento salarial se comporte de la misma manera que el crecimiento de la economía, con ajustes semestrales por inflación futura.
El 8 de agosto venció el plazo previsto por ley para que los prestadores de salud que tomaron usuarios de Casa de Galicia incorporaran a los trabajadores. El Poder Ejecutivo otorgó un mes más para completar el proceso, pero la FUS reclama que se controle el cumplimiento. Cuanto más usuarios absorbieron, más trabajadores tienen que absorber, sin duda que es así. Bueno, hay denuncias de todo tipo, pero bueno, hay que ir a hacer cumpliendo los acuerdos. Lo que pasa es que esto es un caso particular. Hay una ley, hay un acuerdo en el Consejo de Salarios y también hay un decreto presidencial. Ahora es momento de compartir algunas noticias breves. Hasta el 31 de agosto están abiertas las inscripciones vía web en el portal de la Intendencia para participar de la Movida Joven 2022. Se trata de una actividad que busca generar un ámbito de encuentro y para la difusión de diversas expresiones artísticas en escenarios de la ciudad. El evento convoca anualmente a jóvenes de todo el país, habiéndose registrado en 2021 el récord de participantes. Hasta el 16 de septiembre se puede acceder a préstamos de mejora para viviendas ubicadas en el barrio Cerrito de la Victoria. Las personas interesadas se pueden anotar los lunes, miércoles y viernes de 11 a 15 horas. Hasta el 31 de agosto pueden hacerlo en el Centro Comunal Zonal número 11 de General Flores 4694 y entre el 2 y el 16 de septiembre en el piso 10 del edificio de la Intendencia. Hasta las 15:30 de hoy, la Intendencia realiza una nueva jornada de vacunación gratuita en la explanada con un móvil de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Se aplicarán vacunas del esquema general, antigripal y contra COVID-19 a partir de los 5 años. Como requisito se pide concurrir con la cédula de identidad o el pasaporte. Vamos a hacer una pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MD Noticias. Continuamos en el informativo desde Montevideo con 17 grados a esta hora. Vamos ya a la Intendencia de Montevideo y conferencia de prensa por parte de las autoridades allí para anunciar la devolución al subsidio al boleto a jubilados y pensionistas. Está hablando la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Creo que cuando en ONASPU y en nuestro despacho, en el BPS, en la representación de los trabajadores... Escuchamos ahora a Ariel Ferrari. Jubilados nos hacían llegar la preocupación de que ese adelanto, que es injusto, que es provisorio, que es insuficiente, porque el presidente de la República había anunciado el 18 de abril que la inflación se había disparado y por eso iba a haber un aumento. Recién lo cobramos en agosto y en lo que tiene que ver con los jubilados de menos ingresos, que son los que tienen el beneficio del subsidio en el boleto, algunos de ellos lo perdían y otros se lo rebajaron. Hablamos con la Intendencia y tenemos que ser agradecidos porque no solo nos escuchó, no solo nos dio participación en la resolución de este tema, sino que además fue más allá de lo que habíamos planteado nosotros. Nosotros queríamos mantener, no sabíamos que podía la Intendencia de algo que ya estaba presupuestado en el presupuesto de la Intendencia y que se podía haber ahorrado, devolvérselo. Bien, allí está nuestra compañera Natalia de Brum. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Podemos tener un resumen de lo que se ha anunciado hasta ahora allí en la Intendencia? Sí, efectivamente, Rosina, lo que se acaba de anunciar por parte de la Intendenta de Montevideo es que se va a devolver el subsidio de boleto a los jubilados y pensionistas. Esto es porque hasta ahora han estado pagando la diferencia sin el subsidio que correspondía y todo eso se va a devolver y a partir de mañana ya empiezan a pagar el boleto que les corresponde de acuerdo a la jubilación y la pensión. Como para dar ejemplo, es parte de lo que anunció la Intendenta Carolina Cose, fue que esta medida que va a implicar a unas 6.800 personas aproximadamente se van a ver beneficiadas con el valor de 11 pesos y otras 7.100 más o menos serán las que van a estar que van a estar pagando 18 pesos por ese valor actualmente, que es lo que no pudieron acceder. Ahí está hablando la Intendenta, la escuchamos a ver si adelanta algún... Con el
aumento temporal, muchos, 7.000, empezaron a pagar 18 pesos. Nosotros estamos volviendo a los 11 y todo ese dinero que pagaron de más se lo estamos acreditando en la tarjeta, se lo estamos devolviendo. Lo mismo los que estaban en la franja B, antes del aumento temporal pagaban 21 pesos. 7.000 personas aproximadamente con este aumento temporal del 3% pasaron a pagar 39 pesos. Volvemos a que paguen 21, sigue como estaba antes y le devolvemos lo que desde nuestro punto de vista pagaron de más. Yo quiero reconocer el trabajo de movilidad en Pablo Menoni, en todo el equipo, agradecer a la NASPU por el aviso, el haber actuado rápidamente y verdaderamente valorar en conjunto. Quiero agradecer la presencia que siempre nos acompaña de la alcaldesa Leticia Torres del municipio G y decir que si la Intendencia hubiera mirado para otro lado, porque este dinero ya lo teníamos presupuestado, nos hubiéramos ahorrado 35 millones de pesos. Pero para nosotros eso no es un concepto de ahorro en función de los jubilados de menores ingresos, no es lo justo y por eso estamos tomando esta medida. Muchísimas gracias. Bien, ahí entonces era la explicación del anuncio que se acaba de dar por parte de la Intendencia de Montevideo de la devolución de ese subsidio y del valor que a partir de mañana van a empezar a pagar cada jubilado y pensionista. Muchas gracias, Natalia. Importantes anuncios entonces que vamos a desarrollar a partir de las 19 horas en nuestra edición central. Solo nos resta despedirnos. Que pasen ustedes muy bien.